Y ahora vamos a presentar a Karina, el currículum de ella. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad de la República de Uruguay hace 20 años. Tiene una tecnicatura en Recursos Humanos. Ha realizado especializaciones en el área de la psicología forense y jurídica. Ha realizado el curso de Prevención del Suicidio, homologado por la Asociación de Suicidología de América Latina y Caribe, y diversos entrenamientos para la intervención en crisis de suicidio. Se desempeña como oradora telefónica en la ONG Último Recurso en Prevención del Suicidio e Intervención en Crisis. También se ha capacitado en el área de sexualidad y género, con actualizaciones en violencia sexual infantil y adolescente. Ha trabajado en la Dirección Nacional de Prevención del Delito del Ministerio del Interior como mediadora en casos de violencia doméstica y abuso, integrando equipos multidisciplinarios. Ha realizado trabajos de investigación en psicología laboral. A su vez, ha brindado talleres para padres, docentes y jóvenes ante diferentes necesidades de la comunidad. Es miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días desde hace 17 años, donde se bautizó junto a su esposo. Pertenece al barrio Villa Colón de Estaca, Montevideo Norte. Está casada hace 20 años y sellada hace 16 en el Templo de Montevideo, Uruguay. Y es madre de 2 hijas de 18 y 15 años. Actualmente se encuentra sirviendo como especialista de autosuficiencia y bienestar de Estaca, Montevideo Norte. Sin más presentación, le damos tiempo a ella. Bien, buenas tardes a todos. Qué placer, qué gozo y qué gusto poder dirigirme a ustedes. Estoy realmente muy agradecida por esta invitación y agradecida por el testimonio una vez más del poder de la revelación que han tenido en la Sociedad de Socorro de Estaca, estas líderes inspiradas que sintieron que, bueno, estos temas eran importantes hablar y poder hacerlo. Una presentación, por favor. Me voy a ir guiando con una presentación para que ustedes también visualmente tengan una referencia de lo que me voy a dirigir. Y bueno, he orado mucho para que también el Espíritu me acompañe y pueda realmente llegar a ustedes a las necesidades que tienen, tanto aquí, los que están aquí en el edificio, como los que están allí mirando a través de la transmisión. Yo me siento agradecida por la oportunidad de haber tenido la posibilidad de estudiar esta carrera que amo y haber podido tener la oportunidad de recibir el Evangelio, y lo cual generó que fuera un combo que se completó, y hoy tener la posibilidad de servirles. Para mí, yo soy la que estoy en este momento agradecida a todos ustedes. Bien, siempre es importante poder empezar ahí, no sé si... ¿sí? Gracias a quien me está ayudando con la tecnología, la verdad. Bien, el objetivo, si bien hay muchos temas, es acercarle a lo que tiene que ver con la salud mental y fundamentalmente poder tomar conciencia de lo que significa y de la importancia y relevancia de que hablemos de determinados temas sobre salud mental. Y de esta forma poder sensibilizarnos con aquellos que están teniendo diferentes manifestaciones o dolencias a través de patologías u otras manifestaciones que iremos viendo, pero fundamentalmente también poder prevenir, tener como advertencias, señales. Es mi objetivo poder brindarles algunos, acercarles algunos. Sé que el tiempo es tirano y a veces no da para poder todo, pero poder tener conciencia y saber cuáles son los recursos para promover, para seguir multiplicando, y saber que el Señor nos da todo lo necesario para que podamos atender estas necesidades tan importantes. ¿Por qué? Porque hay hechos claves. Hay una gran prevalencia de afecciones, está aumentando la cantidad a nivel de estadísticas de diferentes manifestaciones y patologías en la salud mental, ¿sí? Tenemos, hay un gran problema que la salud mental, cuando dice morbilidad allí, está hablando de que hay enfermedades físicas que los médicos a veces no encuentran. Las personas van a los consultorios a manifestar que tienen determinadas dolencias, que tienen síntomas, que están padeciendo diferentes situaciones,
y los médicos no encuentran respuestas a través de los análisis clínicos, físicos, y bueno, hasta que llega a verse que algunas situaciones emocionales o mentales son los que están generando o desencadenando estos síntomas físicos. También ha habido una mayor prevalencia en cuanto a la cantidad de muertes por suicidios u otras, a veces no es un acto voluntario, pero por diferentes patologías que se originaron por una dolencia emocional o mental, llevó a una patología física y la persona, bueno, tuvo un deceso por eso. Entonces hay una alta prevalencia, se ha visto que no podemos fragmentar, digamos, la salud mental de la salud física y los médicos están incorporando esta nueva, también conciencia de trabajar en conjunto, ¿no? Y bueno, también hay mortalidad prematura. Los trastornos por depresión y ansiedad son los que hoy en día están siendo los de mayor prevalencia también, mayor consulta, solo que a veces sucede de que hay mucha gente que padece síntomas de estos trastornos sin saber que lo tienen, ¿no? O a veces sucede que se autodiagnostican mirando a través de las redes o a través de Google, pero se diagnostican mal y no tratan adecuadamente estas cosas. Entonces, por eso es importante ver y tomar conciencia y sensibilidad de qué es lo que está sucediendo e ir a los recursos y a las personas que pueden ayudarles, ¿sí? También el 80% de las personas, como les decía, no saben que sufren de depresión. Las consecuencias económicas se están midiendo que son abismales en cuanto a que la gente también consume más cubriendo esas necesidades o en médicos o en tratamientos o en análisis clínicos tratando de encontrar qué es lo que me pasa, ¿no? O sea, que para que vean cómo la salud mental no es solo de un aspecto, ¿no? Abarca muchas cosas y puede en la sociedad influenciar en varios aspectos. Otros hechos es que, bueno, en las Américas 100.000 personas mueren por suicidio cada año y específicamente en Uruguay se está viendo que de 2 a 3 personas por día están falleciendo a través del suicidio. 8 de cada 10 son del sexo masculino. Si bien cuando hablamos de depresión o ansiedad se ven muchísimo más manifestaciones o síntomas o consultas en el sexo femenino, las mujeres consultan más, pero ¿qué pasa? ¿Por qué mueren más los hombres? Porque justamente pasa eso, las mujeres tendemos más a ir al médico, a consultar, somos más abiertas a hablar, a pedir ayuda, el hombre no, por muchísimas diferentes causalidades no se acostumbra a pedir o no pide ayuda y va al acto en sí. Entonces hay muchas más muertes de hombres que de mujeres y eso a veces no se sabe y es importante atender, ¿no? Porque esto de vivimos en una sociedad que a veces todavía siguen determinados mitos y determinadas circunstancias de que el hombre si habla de que padece o que está sintiéndose mal es un acto de debilidad o es un acto de poca hombría, entonces les cuesta manifestar sus dolencias, sus afecciones, hablar de lo que les sucede y cuando ya no pueden más buscan estos medios tan nocivos. Entonces, ¿se puede prevenir? Claro que se puede prevenir y vamos a ir viendo cómo. Bien, en adolescentes, en este tiempo y sobre todo en pandemia, ha aumentado el 45% de suicidios aquí en Uruguay. Estoy hablando específicamente en Uruguay, 45, algunos hablan de 48, pero más o menos esa es la cifra y es algo realmente muy preocupante y vamos a ir viendo más adelante qué es lo que está sucediendo. También hay cifras que no se ven, porque estamos acá hablando de suicidios, de hechos consumados, pero también hay muchos intentos de autoeliminación que no se ven, que felizmente no llegan a que la persona fallezca, pero sí hay intentos. Entonces también hay que atender por qué las personas están recurriendo a esto. Bueno, el síndrome Katyn no voy a tomar porque es un tema como para un taller más, pero es importante conocer que los adolescentes hay también mucho más prevalencia y aumento
de las autolesiones. El síndrome Katyn está hablando específicamente de autolesiones que se hacen más los jóvenes, y hay niños también. En la edad de la pubertad, de los 8, 9, 10 años, hasta más o menos los 16, 17, es un rango de edad donde hacen diferentes situaciones para gestionar sus emociones. No saben cómo expresar lo que les duele, lo que les pasa, están deprimidos y tienden a lastimarse, a autolesionarse de diferentes maneras, porque a veces pensamos que son solo los cortes en la piel, pero hay quemaduras, con agua caliente, con velas, hay muchas otras manifestaciones que hay que también estar observando, atendiendo y teniendo en cuenta. Bien, ahí, no sé si es tú. Ah, gracias. Bien, también el 20% de los niños y adolescentes del mundo están afectados por trastornos de depresión. A veces nos parece increíble que haya niños que ya se les esté diagnosticando depresión o estén pasando por depresión. Niños pequeños, y más cuando son muy pequeños que no saben hablar o especificar tan claramente lo que les pasa, y sin embargo están padeciendo, no son diagnosticados o se les diagnostica con otro tipo de manifestaciones o patologías o diagnósticos erróneos, y en realidad están pasando por depresión y ansiedad. Bien, siguiente. Ahí, gracias. Algo muy importante. Sigue habiendo mucho estigma, mucha segregación. Nos cuesta mucho hablar sobre salud mental. Siempre tendemos a pensar, uy, qué horrible decir que estoy loco, que tengo problemas mentales. ¿Cómo voy a decir eso? Sigue habiendo esta dificultad de tener miedo de hablar o miedo de acercarnos a alguien que padece algún trastorno o manifestación. ¿Sí? Hay mucho prejuicio, mucho estigma, y bueno, muchos desconocen que hay una ley de salud mental, la 19.529, que salió en agosto del 2017 y que ha dado apertura para que muchos centros de salud y diferentes referentes puedan trabajar, hablar, promover, prevenir y seguir trabajando en equipo, en conjunto, ¿sí? El Ministerio de Salud Pública ha tomado más medidas, las diferentes organizaciones, ONG, como nombraron, Último Recurso, que en realidad fue la que inició hace muchísimos años el tema del suicidio, un tema tabú que no se podía hablar. Es una bendición realmente que hoy en día se pueda hablar. Hemos escuchado a nuestros líderes hablando, a nuestros profetas, pudiendo hablar de estos temas, hermanas de la iglesia contando que también ellas pasan por diferentes situaciones y desafíos emocionales, o que sus familias también pasan esto, ¿sí? Y esto no solo me estoy refiriendo, es muy importante, a los que padecen un trastorno. Fue mucho el aprendizaje que tuvimos que hacer como familia para entenderla, para comprender sus crisis, para saber cómo atender ello. Y entonces a veces no hay como mucha apoyo a la familia, comunicación, los médicos cómo explicarles por qué les dan tal medicación. También los familiares empezaron a trabajar en conjunto, y tenemos una ONG también, sin fines de lucro, una federación, Caminantes, que son grupos de familiares que tienen o han tenido personas con trastornos mental, y están trabajando para ayudar, para multiplicar la información, para alcanzar los recursos a la comunidad. Y esa es otra bendición. Es muy importante entender que todos podemos padecer alguna afección o trastorno mental. Nadie está libre. Y ahora vamos a ver por qué, porque qué causas, ¿no?, pueden estar implicando. Este es el concepto que es muy importante entender, qué es la salud mental, ¿no? Porque a veces decimos, ¿qué es la salud? ¿Qué es la salud mental? Bien, es un estado completo donde se atiende todo. Estoy hablando de salud mental, pero miren los puntos que está tomando. El aspecto físico, el aspecto obviamente mental y el aspecto social, ¿sí? Todo está implicado. Yo, si realmente tengo una afección física,
obviamente va a afectar mi ánimo, va a afectar mi estado de ánimo y quizás no me lleve bien con alguien, le hable mal o esté irritable o esté molesta porque tengo una dolencia física y así en total. Entonces, no es solamente la ausencia de enfermedades. Antes se pensaba que, bueno, yo estoy bien porque total no tengo ninguna enfermedad mental, entonces no tengo afección, pero quizás estoy pasando por un momento depresivo y no me doy cuenta. ¿Sí? Entonces, todos podemos estar. Entonces, es importante esto. La OMS empezó a incorporar el tema después de la Segunda Guerra Mundial, el tema de la salud mental. Como les decía, no se hablaba de esto, ¿no? ¿Qué se hacía con el enfermo o quien manifestaba? Que también ha cambiado la ley de salud mental de hablar del enfermo para no quedar como una cosa estática, es hablar del usuario, el usuario que necesita recursos para poder cubrir sus necesidades, ¿sí? Entonces, la salud mental afecta ¿qué? Afecta nuestros pensamientos, afecta nuestras emociones, afecta nuestros vínculos, cómo nos relacionamos. Las personas que desarrollan problemas pueden ver afectada su capacidad para afrontar su vida diaria, su trabajo, las tareas de la casa, las responsabilidades diferentes. Hasta podemos sentir la ausencia del disfrute de las pequeñas cosas que antes disfrutábamos, lo que se llama anedonia, que significa no disfrute. Estoy haciendo justamente lo que me gustaba, me encantaba y disfrutaba del jardín y ahora veo mis plantas y no puedo, no tengo la energía, no siento las ganas, no lo disfruto. Y así muchas cosas. También el disfrute de comer afecta a la alimentación, afecta muchas cosas que vamos a ir viendo. Factores que afectan. Y aquí es lo que yo les decía. ¿Por qué cada persona puede tener o todos podemos tener o ser propensos? Porque juegan muchos factores. Juega lo genético. O sea, yo puedo traer en mis genes, ¿sí? Una predisposición a desarrollar alguna afección o manifestación mental. ¿Puedo? Sí, puedo heredarse. Entonces siempre los médicos y los profesionales tratan también de indagar digamos, los antecedentes familiares, ¿sí? Para poder conocer mejor a la persona, ¿sí? Juega lo bioquímico, ¿sí? Y en esto juega muchísimo la parte de la transmisión de las neuronas. El cerebro recibe la información y la comunica en el cerebro. Estamos recibiendo esa información y lo estamos procesando de lo que se está comunicando una neurona con otra neurona. Pero ¿cómo se comunican estas dos neuronas? Es a través de un cablecito eléctrico, como diríamos así, que son los neurotransmisores. Cuando esos neurotransmisores no están funcionando adecuadamente y hay un desequilibrio químico, obviamente empezamos a manifestar, que ahora vamos a ver algunos de los neurotransmisores que son importantes. Seguramente ustedes han escuchado, porque hoy en día se habla mucho, serotonina, dopamina, oxitocina, ¿sí? Endorfinas, o sea, son neurotransmisores y hormonas que necesitamos para tener una estabilidad mental. Cuando no está funcionando, ¿sí? Entonces yo quizás estoy bien, no hay dificultades en mi vida, estoy bárbaro, pero ¿y por qué me siento de esta forma? No lo entiendo. Y bueno, entonces ahí es donde tenemos que pensar, meditar, buscar, indagar, recurrir a los médicos porque puede haber alguna situación. Hay patologías físicas que afectan lo mental, por ejemplo, la diabetes, el colesterol, es como al revés, o sea, lo mental puede desencadenar una diabetes, un colesterol, problemas cardíacos y esas afecciones también pueden afectar lo bioquímico, hipotiroidismo, que se da muchísimo, afecta todo lo que tiene que ver con el estado de humor y así muchísimos más. Se hablan hoy en día de muchas enfermedades autoinmunes, que hay una relación importantísima entre cerebro y lo físico. Es más, gracias a la tecnología y a los que hoy en día podemos mirar mejor el cuerpo humano, los científicos poder explorar a través de recursos, resonancias magnéticas, se ha visto que el corazón tiene neuronas, al igual que el cerebro. Entonces hay una comunicación entre el cerebro-corazón.
Y ahí se han explicado por qué muchos infartos, la persona estaba sentada y estaba tranquila, no estaba pasando nada, incluso era joven, no tenía hábitos que no fueran saludables, era deportista y murió de un infarto. ¿Qué pasó? ¿Qué estaba pensando en ese momento? Se ha comprobado a veces mirando un partido de fútbol en una intensidad o en un momento de estrés y hubo una comunicación y afectó al corazón y hubo un paro cardíaco. O al revés, estoy muy ansioso, estoy viendo ese partido que me está teniendo en una intensidad y la comunicación del corazón al cerebro, una ACV. Entonces, qué importante es poder tomar la salud mental desde lo integral, ¿sí? No podemos escindir los 3 factores importantes y yo incluyo, por supuesto, el factor más importante que es el espiritual, ¿sí? Y a veces tenemos que entender que cuando yo quizás no estoy espiritualmente bien, no me siento bien, no estoy haciendo las cosas, no es porque no tenga fe o porque no quiera hacerlas, sino porque hay otras cosas que están afectando. Pero si también estoy floja, digamos, y no estoy haciendo lo que debo hacer, que me ayuda, también puede afectar los otros factores. Entonces, que es importante que no fragmentemos, que nos miremos como un todo integral y que podamos saber, bueno, me estoy alimentando bien, estoy haciendo ejercicio, estoy descansando bien, me hidrato bien, tengo buenos vínculos o tengo vínculos tóxicos que no me están ayudando, estoy en un buen entorno. Qué sabio el Señor cuando ha dicho permanecer en lugares santos. No hablaba solo de determinados riesgos, sino también de lugares que nos puedan potenciar, que nos puedan hacer sentir bien, que nos puedan llegar a encontrarnos con nosotros mismos y que podamos hacer cosas que nos den gozo, placer y sin duda que nos acerquen al Señor, ¿sí? Entonces, padecer una manifestación mental. Hay algunas cosas que quiero aclarar y que los líderes han estado hablando últimamente también. Tenemos mucho material en la biblioteca del Evangelio, pero son hechos que parecen claros, pero aún sigue habiendo esta confusión, ¿no? De creer que, bueno, si una persona no puede levantarse para venir un domingo a la capilla, si está no pudiendo hacer determinadas cosas en el cumplimiento de su llamamiento, y en muchas cosas más, no significa que tiene falta de fe, que el Señor le ha castigado, que es una debilidad o falta de inteligencia. No solo se supera con fuerza de voluntad, sin duda que la actitud es importante. ¿Cuál actitud? Bueno, yo no puedo levantarme de la cama, pero aún la peleo, la lucho, busco, hablo. Esa es la actitud, pero a veces no puedo levantarme de la cama. Y tenemos que comprender esto, sobre todo los líderes, a la hora de hablar a aquellas personas que se abren y pueden plantear una situación. Bueno, no decirle, bueno, no pasa nada, levántese, ponga fuerza, usted tiene que venir, lo que pasa es que usted no está haciendo. Y no es que no lo quiera hacer, tienen un enorme testimonio del Evangelio, no pueden. Hay mensajes de la mente, que es como la capitana del barco, que está diciendo, no te doy la fuerza para levantarte y para hacer determinadas cosas. Y tenemos que escuchar a nuestro cuerpo. Gran parte de lo que pasa es que no escuchamos a nuestro cuerpo nos habla. Cuando no hablamos y no manifestamos lo que nos pasa, nuestro cuerpo habla. Bien. No es un pecado, no le digan que no se preocupe. Importante, no den un juicio de valor a lo que pasa que, claro, no está estudiando bien, no está haciendo las cosas bien. No sabemos, cada persona somos diferentes, cada persona de nosotros tenemos diferentes situaciones. Por ejemplo, si yo estoy en un teatro a punto de ver una obra y una persona se levanta y pega un grito, un alarido muy fuerte, seguramente hay muchas reacciones en ese momento. El hecho fue el mismo, pero quizás algunos se asusten, otros les desgracie, se empiecen a matar de la risa, otros lloren, les dé angustia, otros salgan corriendo. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos diferentes, somos personas que tenemos
un ADN único y nuestras vivencias y nuestra bioquímica, nuestro organismo es diferente. Entonces, por eso también cuando hablamos de síntomas, bueno, o cuando yo también, por ejemplo, yo tuve depresión, entonces yo ya sé lo que es eso. Bueno, sí generar la empatía para poder entender, pero quizás mi manera de manifestar mis síntomas son totalmente diferentes y la manera en que me recupero también es diferente. Entonces tengan cuidado al brindar consejos, ¿sí? Lo mejor es acompañar, lo mejor es acá estoy contigo, pero cuidado con los consejos que a veces pueden ser más limitantes que en realidad potenciar y apoyar y servir. Bien, desarrollen empatía, validen el sentir del otro. Esto significa de que el otro puede ser diferente, pensar diferente. Yo no estoy de acuerdo en lo que está diciendo o cómo lo está manejando, pero esa es su manera, es diferente a la mía. Entonces tengo que darle de valor. ¿Por qué voy a querer que piense igual que yo? Eso es ya pasar por encima del otro y no respetar su identidad. Validen que la persona piensa diferente, ¿sí? No le exijan y acepten no ir más de lo que sus fuerzas den. Tenemos una escritura que habla de eso, ¿no? Entonces, cuidemos nuestras fuerzas, no demos más ni le exijamos más a la persona. Sí podemos motivar, sí podemos alentar, pero cuidado con exigir lo que la persona no puede dar, porque eso afecta su propia autoestima. Claro, yo no estoy pudiendo, yo no estoy logrando, yo no estoy haciendo. Entonces se sienten menos y eso lo que están dando es más, digamos, leña al fuego para que la persona se sienta mucho peor y potencie más esos sentimientos de invalidación que sienten en ese momento, ¿sí? Bien, estas escrituras, o sea, las iba a leer, pero por tema tiempos conocemos esta escritura donde le están preguntando al hombre, digamos que no es ciego, ¿no? Rabí, ¿es porque la persona pecó? Entonces, ¿es por eso que el hombre es ciego? Y el Señor le responde que no. Nosotros tenemos diferentes pruebas en la vida y cada prueba tiene un propósito y tenemos que conocer qué debemos aprender de eso. A mí me gusta mucho la escritura Éter 12:27 que dice que el Señor nos da debilidad para que seamos más humildes. A mí me ha fortalecido muchísimo, me ha hecho entenderme mejor y entender los propósitos de cuando yo paso por diferentes desafíos o dolencias y trato de entender y en vez de preguntar por qué, me llevó tiempo aprender eso, ¿eh? No crean que soy, pero ¿por qué? Sino ¿para qué? ¿Para qué? ¿A qué me conduce? ¿Qué debo aprender? ¿Qué habilidades debo desarrollar? Bien. Me encanta Sigmund Freud, saben los que lo conocen, ¿no? El padre del psicoanálisis. Él decía algo muy importante: la ciencia moderna no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como unas palabras bondadosas. Sin duda que el afecto, la empatía, la bondad, el hablarle con amor, sí, el desarrollar la verdadera caridad, no saben todo lo que puede llevar a potenciar a esa persona, a que se recupere, se rehabilite y encuentre la manera. Aquí les muestro una foto, seguramente la han visto porque esta foto ha sido pero a veces por las dudas la traje, para que vean también cómo un cerebro, la parte que les decía bioquímica, un cerebro deprimido, ¿sí? Tiene menos funcionalidad que un cerebro normal, que no tiene padecimientos depresivos. Es importante ver las áreas iluminadas, significa que está potenciado ese cerebro y que todos los aspectos cognitivos están trabajando. Las áreas, cuando estamos deprimidos, afecta el lenguaje, la memoria, la atención, la concentración, el razonamiento, la percepción de las cosas, ¿sí? Bien. Me encantó lo que dice el Elder Anderson ahí: nuestra situación terrenal no sea la ideal. A veces no es la ideal lo que estamos pasando y las pruebas que estamos viviendo, pero debemos recordar nuestro ADN espiritual es perfecto. Entonces sabemos que a quien tenemos, que es a Jesucristo, que Él nos comprende, que Él sí padeció todas estas cosas y Él puede darnos las respuestas. Solo tenemos que desarrollar
mucha paciencia, y más en este mundo, ¿sí? Entonces, recordar cuál es nuestra verdadera identidad y que todos somos hijos perfectos del Padre Celestial. Somos hijos imperfectos como hombres y mujeres naturales, pero tenemos un ADN espiritual perfecto. Entonces, trabajemos en ello, ¿sí? Bueno, acá les quería mostrar un poco la evolución del cerebro, ¿sí? Porque a veces también hemos ido aprendiendo a través de las investigaciones científicas de que el cerebro durante la gestación, el bebé cuando está dentro de la panza de la mamá, está creciendo en diferentes etapas y el cerebro es lo último. Pero lo que ahora sabemos es que el cerebro, aun cuando nace ese bebé, sigue creciendo en tamaño y desarrollándose hasta más o menos los 8, 9, 10 años, a veces un poco más, ¿sí? Eso es en tamaño físico, pero en su desarrollo interno, en lo que tiene que ver con esto de la parte neuronal, con todo lo que tiene que ver con las conexiones, sigue creciendo hasta los 25 años. Entonces, es muy importante las diferentes etapas que van transitando. De 0 a 5 años es la edad fundamental para establecer gran parte de la estructura de personalidad. Entonces, son una etapa muy importante donde tenemos que estar atentos qué les enseñamos, cómo los educamos, cómo fortalecemos a esos niños, cómo les brindamos límites, les enseñamos a ser autosuficientes. El amor que les transmitimos es muy importante, porque ahí donde hay entornos o situaciones o traumas quedan afectando esa estructura de personalidad. Pero de igual forma seguimos creciendo, ¿sí? Entonces, yo quería un poquito acercarlos a esto que yo les decía de los jóvenes y hablar un poquito qué pasa con el cerebro adolescente. Alcanzan, como les decía, el mayor tamaño. Se dice que en las niñas, siempre dice que las niñas en esa parte evolucionan más rápido que los varones. Esto no es una competencia, es una realidad científica, un hecho. Y entonces, bueno, 11, los varones a los 14, pero sigue madurando incluso después de crecer en tamaño, la maduración interna, ¿sí? El cerebro está listo para adaptarse y cambiarse. Muchos trastornos mentales se desencadenan en la adolescencia, a partir de los 15 años. Entonces, qué edad tan esencial también y fundamental. Así como le hablaba de la etapa de los niños, también la etapa de los adolescentes. Necesitan dormir más tiempo, generan muchísima melatonina. No entendemos por qué quieren vivir durmiendo, por qué se acuestan tarde y por qué quieren dormir de mañana. Porque la melatonina se genera más tarde en la noche y de mañana muchísimo. Entonces duermen muchísimo y aprovechen, porque después que crecemos generamos menos melatonina. Y no sé los adultos que están acá si me pueden recordar que sucede que a veces nos cuesta más dormir, más allá de otros factores, pero ya no dormimos con esa intensidad que dormíamos cuando éramos jóvenes. Entonces es para entenderlos. Hay una poda, hay una reorganización cuando están en la parte de la preadolescencia, adolescencia, para poder sacar de aquello que no está funcionando, que empiezan, hacen como una poda, como si fuera un jardincito, para reorganizar el cerebro y seguir adquiriendo más información. Entonces, ¿qué pasó que cuando era chiquito les gustaba determinadas cosas? ¿Por qué ahora de joven no? ¿Qué pasó que antes hacía determinadas cosas y ahora de joven no? Porque además de intereses y parte del crecimiento tiene que ver con esto, de que ahora necesita adaptarse a esta nueva etapa de su vida, entonces de aquello que ya no me lo voy a precisar, hago esa poda. Bien, en la adolescencia el cerebro es como si fuera una computadora, un software que está constantemente readaptándose y reorganizándose. Entonces, los factores que están pasando a nuestro alrededor, sin duda que afectan. Y ahora vamos a hablar esto que pasó en la pandemia, ¿no? Ahí esto que les pongo aquí es que la parte prefrontal es la última que se forma en el cerebro. Se forma desde la nuca, va todo así hasta acá adelante. Acá es donde está fundamentalmente todo lo que tiene que ver con la responsabilidad, la toma de decisiones. Entonces, a veces cuando los adolescentes quieren como ya decidir cosas, cuando a veces dicen yo soy, yo esto, yo ya decidí, en lo que tenemos que acompañarlos es, está bien,
tú estás en ese proceso de búsqueda, de entendimiento, te acompaño en esto, pero no te apresures a decidir, porque todavía desde lo biológico no tenés todos los elementos para realmente, no significa que no piensen, que no razonen, que no puedan decidir, pero necesitan la guía del adulto para acompañar, no para imponer, sino respetar, pero acompañar. Entonces no nos asustemos cuando a veces nos dicen determinadas cosas. ¿Y qué pasó acá? Bueno, no, es parte de ese proceso y de esa reorganización hasta que esté formado eso, hasta los 20 y 25 años de edad. Bien, la amígdala, que no es la que tenemos acá, es una que está en el cerebro y ahí es donde se focalizan todo lo que tiene que ver las emociones. En la adolescencia es la que manda, ¿sí? Manda más lo emocional que lo racional. Entonces, por eso los adolescentes son más impulsivos, más osados, se quieren tirar de donde sea, no ven los peligros, porque están llevados más por la emocionalidad. Todo es mucho más intenso, tanto la alegría como la tristeza, tienen muchos miedos, entonces están siendo regidos más por lo emocional. En los adultos a veces pasa, cuando debería ser una conjunción de lo racional con lo emocional. Está habiendo una dificultad en lo que tiene que ver con la inteligencia emocional que se debe adquirir. A veces hay lo que se llama un secuestro de la amígdala, donde la amígdala cuando estamos en situaciones de peligro es la que más está, digamos, actuando. Es como un botón de peligro, peligro. Estamos diseñados como seres humanos para protegernos, ¿sí? Cuando hay un peligro real. Pero cuando no hay un peligro real, realmente si hacemos que la amígdala trabaje, vivimos emocionalmente, viviendo diferentes e intensamente emociones y nos afectamos y ahí viene el estrés, viene la ansiedad, viene la angustia, viene la desregulación emocional. Bien. Lo que les decía hoy, estas son como los tres factores, las tres neurotransmisores que están dominando en la parte adolescente, pero también sucede cuando dejamos que la emocionalidad, que lo precisamos, la dopamina, que está relacionado con el placer y la gratificación, comemos algo y nos da, qué lindo, a través de la dopamina, esto que les decía, el cablecito que conecta una neurona con otra, está diciéndole, esto está rico, entonces sigamos. Lo que tiene la dopamina de peligroso, que también cuando, digamos, consumimos algo que no sea, que sea nocivo para nuestra salud, también manda eso. Cuando nos engañamos, y ahí vienen las conductas psicoadictivas, el alcohol, ¿no? Que a veces también en los jóvenes se ve mucho este consumo, es porque, bueno, a través de la dopamina se manda esta información, pero es una información errónea, por eso tenemos que prevenirnos de evitar ese tipo de consumos y conductas, ¿sí? La oxitocina es la que del afecto, del amor, y es un neurotransmisor y un antidepresivo natural. Cuando estoy deprimido, necesito desarrollar mucha oxitocina. ¿Cómo? A través del abrazo, a través del afecto. ¿Qué pasó en la pandemia? Empezamos a perder ese abrazo, no nos veíamos. Entonces, al no desarrollar tanta oxitocina, fue que empezamos a sentirnos mal. Y esto es uno de los factores que afectó a los jóvenes y a los adolescentes, ¿sí? La serotonina está relacionada con los cambios de humor y con los estados de humor. Si yo no tengo buena serotonina, obviamente que voy a tener un humor descendido, depresivo. Bien, que es importante distinguir entre una tristeza o un bajón que yo puedo tener, que puede llevar 2, 3 días, a una depresión que yo 15 días estoy triste. Entonces ahí estoy deprimido, ¿sí? Cuando no cambio mi estado. Muy bien, la inteligencia emocional tiene 5 factores fundamentales. Yo tengo que aprender por mí mismo, sin depender de nadie, a tener conocimiento de mí. ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿Qué me gusta? Por mí mismo, no por lo que realmente me están transmitiendo. O sea, aprender por mí mismo a tomar mis decisiones, pero en un autoanálisis y darme el tiempo para conocerme, ¿sí? Automotivarme. No depender solo de la motivación extrínseca. Vivimos en una sociedad donde todo es, si compras esto te ganas un auto,
Si haces tal cosa, te ganas de tal cosa. Siempre con la gratificación externa. Cuando eso no está, cuando esa recompensa no está, no sabemos qué hacer. Lo que tenemos que trabajar es la automotivación, la gratificación interna, el decir, bueno, aunque no tenga esto, yo soy feliz con esto, ¿sí? Las habilidades sociales, aprender a desarrollarnos, la sociabilidad, a desarrollar, necesitamos de los vínculos, no tenemos que ser los reyes de la fiesta, pero sí tenemos que saber que necesitamos del vínculo, esto que le decía, del contacto, del afecto, ¿sí? Y la autorregulación, conocer mis emociones y saber cómo regularlas, aprender a cómo regular el enojo, la tristeza, la alegría y el miedo, ¿sí? Pienso, siento, actúo. Gran parte de lo que está pasando hoy en día es que nuestros pensamientos, dicen también las investigaciones, pasan de 30.000 a 60.000 pensamientos por día por nuestra cabeza. El tema es que el 80% de esos pensamientos son negativos. No puedo, no quiero, no me va a salir, no me va a ir, no voy a poder, no va a salir. Y siempre en eso. Y entonces empezamos a pensar y a sobrepensar las preocupaciones y quedamos ahí. Ese pensamiento me lleva a un sentimiento, a una emoción. Me empiezo a sentir angustiada, me empiezo a sentir nerviosa, me empiezo a sentir y se prende el botón de pánico y siempre estoy como en pánico porque estoy en una situación muy negativa, pensando y sobrepensando las cosas. Y eso me lleva a tomar decisiones que son erróneas, insanas para mi vida. Entonces, controlar nuestros pensamientos es fundamental. ¿Cómo detenernos? Hacer pausas. Muchas veces no les ha pasado que yo voy a salir porque tengo que salir a trabajar y estoy poniendo las cosas en la cartera, salgo corriendo y me olvidé del celular. ¿Por qué? Porque mientras yo ponía las cosas en la cartera, mi mente no estaba mirando, observando, estando en el momento atenta lo que estaba haciendo, estaba pensando, porque cuando llegue le voy a decir a mi jefe que tal cosa y mi compañero, ay, no me olvide comprar el regalo para mi amiga. Muchas cosas. La cabeza siempre está pensando como si fuera un monito saltando de rama en rama, pero no estoy en el momento presente. Hagamos pausas. Ahora estoy haciendo esto, respiro, observo el momento presente, qué es lo que estoy haciendo y después salgo. Ah, mira, ¿dónde estaba el celular? Ya me lo iba a olvidar. Preste atención. Diariamente hagan pausas, mediten, ¿cómo estoy? Obsérvense, respiren. Yo mismo me calmo, no preciso que alguien me diga y trato de continuar con mis rutinas. Salgan del modo hacer, siempre estoy haciendo cosas, tengo que hacer cosas, tengo. Disfruten y conecten el tengo con el quiero. Tengo que hacer mandados, pero porque quiero, porque me gusta que en mi casa hayan determinadas cosas. Tengo que estudiar y tengo que ir al liceo, tengo que ir a trabajar. Pero qué bendición poder estudiar, qué bendición poder trabajar. Me va a llevar a esto, a tal meta que quiero. Conecten sus metas con sus acciones, pero en su ser. ¿Sí? Eso es muy importante. Bueno, esta es la escala de Maslow muy conocida que habla de las diferentes necesidades humanas, que cuando cubrimos la fisiológica ya estamos llenos, el bebé está lleno, está cubierto su abrigo, está calentito y sigue llorando. ¿Por qué? Porque tiene otras necesidades. Esto que les decía, el afecto materno, necesidad de seguridad. Y cuando vamos creciendo, vamos teniendo otras necesidades, necesidades de aceptación, necesidades de autoestima, de desarrollarnos, de superarnos. Por eso son grandiosos cómo nos motivan los líderes a superarnos cada día. ¿Sí? Algunos factores que puse aquí que pueden ayudarnos a mejorar en nuestra vida. Vivir el Evangelio sin duda. Tengo un testimonio que desde Soy Hermana Conversa, como ustedes vieron en la presentación, y desde que vivo el Evangelio, tengo mis altos y bajos como todo ser humano, pero realmente no hay momento en que cuando recurro al Señor y a Jesucristo y hago lo que hay que hacer, encuentro la manera
de sentirme mejor, encuentro revelación para mi vida, encuentro ese autoconocimiento, encuentro propósito y puedo manejar mejor mis metas. Necesito apoyo, sin duda, de mis líderes, necesito la revelación constante de la conferencia, que ahora la vamos a tener y es una bendición, necesito de la oración constante, necesito de estudiar las escrituras, de hacer mis convenios y de renovarlos cada domingo. Es una bendición para mí renovar cada domingo los convenios y ponerme en orden con el Señor para poder mejorar cada día y entender en qué debo mejorar. La comunicación y la conexión es muy importante. Necesitamos hablar, necesitamos conectar con el otro. No pregunten, hola, ¿cómo estás? ¿Andás bien? Bueno, ¿sabes qué? Te cuento algo. Pasó tal situación y tal otro y justo esa persona no estaba bien. Pero yo no le permití, no conecté. Directamente aparte le contesté que estaba bien, o sea que no le di la posibilidad que me dijera, ¿sabes qué no? Cada vez que me está pasando algo, ay, qué bueno que viniste porque necesitaba ayuda. No. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo te sentís? Hablen desde el lenguaje emocional. ¿Qué emoción estás teniendo hoy? ¿Y qué te hace sentir? Ay, no sabes el profesor en la clase y tal. ¿Y qué te hace sentir eso? ¿Sí? ¿Cómo has estado en este día? ¿Cómo te fue en el trabajo? Ah, bueno, todo bien. Ah, bien, bueno, genial. Comunicación superficial, profunda. Pero, ¿qué es bien? ¿Qué pasó? Contame, dame más detalles. Conecten, den la oportunidad que el otro pueda decir, me pasa tal cosa, sabes que me está pasando algo, sabes que no me siento bien, sabes que necesito ayuda. Bueno, el ejercicio físico es fundamental. Caminen, hagan bicicleta, lo que puedan sus cuerpos y sus oportunidades, pero siempre hay algo que podemos hacer, es fundamental, está comprobado que nos ayuda no solo físicamente, sino mentalmente. Relajación, aprender ejercicios de relajación y meditación, busquen en YouTube, hay muchísimo, música linda, música que nos enseña. Ahora la iglesia, a través del mindfulness, que es una técnica de atención plena, esto que les decía de poner en el presente nuestra mente y no saltar, la iglesia ha transmitido música de la iglesia que podemos ponernos para estar y relajarnos y podernos sentir bien. Lo que les decía del lenguaje emocional, que se aprende desde chiquito. Le podemos enseñar a los niños, ¿cómo te sentís? ¿Cómo estás? ¿Estás enojado? ¿Estás triste? ¿Qué te pasa? ¿Te pone contento esto? Y que el niño aprenda desde pequeño a expresar, estoy contento, estoy triste, mamá, estoy enojado. Y que sepan que está bien expresar las emociones. Tiempo individual de ocio y descanso. Ni una cosa ni la otra. No nos vayamos al extremo. No les estoy diciendo ahora tiren la chancleta y hagan lo que quieran. Pero desen un espacio en el día para algo. Algo productivo, algo saludable, algo que los construya, pero que también no sea siempre esto que les digo en el modo hacer. Algo que es para mí y que es un ratito para mí, dedicarme para mí y cuidarme en eso también. Paciencia, que es muy importante, la familia y los amigos es genial, dormir lo suficiente, recurrir a los líderes de la iglesia, denle la oportunidad a los líderes a servir y si no tienen las respuestas van a buscar revelación, como ahora pasó esto que está sucediendo, busquen a los líderes. No es que ellos lo saben todo, pero tienen mantos especiales y comunicación especial para hablar con el Señor y saber qué pueden hacer. Y es una oportunidad para ellos servir. Educación y superación personal. Yo estoy convencidísima y lo he comprobado en mí misma. Estudiar me encanta y en la medida que mi mente me dé, quiero seguir estudiando. Está comprobado que hay enfermedades como el Alzheimer o neurovegetativas que pueden detenerse el avance a través de la educación, a través de leer. Hemos perdido eso, ¿no? Entonces, sobre todo los jóvenes no leen. Entonces hay que educar la lectura y hay que promulgar la educación y que se pongan metas y que siempre se pongan la vara más alta para crecer y aprender. Metas y propósitos, recurrir a especialistas cuando se sienten mal
y comer de manera saludable. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo. Ok, bueno, estamos en medio. Yo quería simplemente aquí acercarlos. En realidad después podemos poder hacer un taller capaz que más específico, yo me pongo a las órdenes. Pero bueno, importante con lo que les decía de estas tres que ayuda es hablar. Es esto de preguntar cómo estás, el acercarme a la persona, animarme a preguntar, ¿has pensado en matarte? Siempre nos da miedo eso, pensamos que le vamos a generar la idea a la persona. No, sean directos. Veo que no estás bien, ¿te puedo ayudar en algo? Hablen con la persona. No le digan quédate tranquilo cuando ven a alguien ansioso. ¿Sí? Lo que hay que hacer es distraer su mente, como les hablaba hoy de los pensamientos. Saquen los pensamientos, distraigan. Si la persona está en ese momento en un ataque de pánico, lo que está pensando es, está prendido el sistema, es me va a dar algo, me va a dar algo, me va a dar algo, no respiro, me siento mal. Entonces lo que tenemos que hacer es distraer su mente. Ay, no sabes lo que me pasó, mira tal cosa. Ah, observa esto. Les pedimos que respiren, pero no le digan estate tranquilo, no va a pasar nada, está todo bien, porque la persona no se siente de esa manera. Ahora viene el video, perfecto. Me gustaría que pudieran lo que dicen acá unos jóvenes. Es un video que extraje de material de YouTube, que me pareció excelente, que lo hicieron en un colegio, así que escuchen lo que dice estos jóvenes. Tengo altos y bajos, como cualquier otra persona. Tal vez más que cualquier otra persona. Puede ser difícil descifrarme. A mí me gusta mi privacidad. No quiero que me andes vigilando todo el tiempo. Pero tú me conoces mejor que a nadie. Y si crees que no me comporto igual que siempre. Estoy realmente bajoneado y que lloro todo el tiempo. O que me enojo mucho. Que no puedo dormir o que duermo demasiado. Que me aíslo de mis amigos o que regalo mis cosas. Que actúo de forma peligrosa. Que bebo alcohol en exceso. Que consumo drogas o que ando hasta tarde en la calle. Que repentinamente dejé hacer cosas que antes me encantaba hacer. O que hago cosas que antes no hacía. Tal vez no haya nada de qué preocuparse. Tal vez solo sea el colegio. O tal vez haya algo más. Podría estar deprimida. No solo bajoneada, sino que realmente deprimida. Podría ser que estuviera pensando en matarme. Sucede. Más de lo que crees. Más de lo que debería suceder. Y la gente dice, yo no tenía idea. Pensé que era solo una fase que estaba atravesando. Nunca pensé que lo iba a hacer. Ojalá hubiera recurrido a mí. Ojalá hubiera dicho algo. Ojalá yo hubiese dicho algo. Cuando ya es demasiado tarde. Así que, si piensas que actúo diferente, si parezco otra persona, dime algo. Di, ¿qué pasa? ¿Te puedo ayudar? Y pregúntame directamente. ¿Estás pensando en matarte? Preguntar no hace daño. En realidad, ayuda. Cuando una persona piensa en matarse, quiere que alguien le pregunte. Quiere que a alguien le importe. Quizás temas empeorar las cosas si preguntas, que le vas a poner la idea en la cabeza. Créeme, no funciona así. Preguntar no hace daño. De hecho, la mejor manera de evitar que una persona se suicide es preguntarle, ¿estás pensando en matarte? ¿Y qué pasa si responde que sí? O tal vez. O a veces. Esto es lo que no debes decir. Es una locura. No seas tan dramática. Estás exagerando. No vale la pena matarse por esa chica. Eso no va a solucionar nada. ¿Solo estás tratando de llamar la atención? No, tú no te vas a matar. Lo que sí debes decir es... Lamento que te sientas tan mal. Yo te voy a proteger. Piensa con quién te gustaría conversar de esto. Vamos a superar esto juntas. ¿Cómo te puedo ayudar? Entonces, si te dicen, Sería mejor estar muerta. No puedo vivir con esto. ¿me voy a matar? Tómalo en serio. Busca a alguien con quien pueda hablar. Alguien que sepa cómo ayudarlo. A veces los jóvenes se quieren matar por algo que ocurrió, una ruptura o un fracaso. Pero a veces los motivos son más profundos y no desaparecen por sí solos. Busca ayuda especializada. Habla con los psicólogos del colegio. O con algún adulto de confianza. Pero no lo dejes pasar.
Y asegúrate de que siempre tenga alguien a quien recurrir, alguien en quien confiar. Hagan una lista juntas, en ese mismo momento. 3, 4, 5 nombres. Pídele que guarde la lista en su billetera. Así siempre sabrá a quién recurrir. Asegúrate de que su familia esté al tanto. Para que su casa esté libre de riesgos. Y para que alejen los medicamentos que podría utilizar para hacerse daño. Hagan lo mismo con los elementos cortopunzantes, asfixiantes o armas de fuego. Y una cosa más. Si piensas que se puede hacer daño, no lo dejes solo. Llévalo a urgencias. Llama a la ambulancia si es necesario. Todos tenemos altos y bajos, pero a veces es mucho más que eso. Si piensas que algo anda mal, la única forma es saberles preguntar. Y pregunta directamente, ¿estás pensando en matarte? No esperes hasta tener certeza. Confía en tu instinto. Porque preguntar nunca hace daño. Y puede hacer una enorme diferencia. Toda la diferencia en la vida de uno de nosotros. Muy bien. Como vieron ahí, ellos mismos hablan y dicen algunas de las cosas que podemos hacer y que podemos hablar. Lo más importante es que tengan los jóvenes, pero también nosotros los adultos, personas a quien hablar. Aprendamos a hablar y a expresar sin miedo, sin temor, lo que nos pasa. El suicidio es previsible, es prevenible. La doctora Peláez de Último Recurso siempre dice que la persona que intenta matarse no quiere morir. En realidad quiere matar el dolor o quiere dejar de vivir así. Y es así. ¿Y qué pasa con los sobrevivientes, con la familia que quedan cuando ese hecho pasa? Entonces tenemos que atender todas las situaciones, tenemos que vernos como seres humanos, que todos podemos pasar por diferentes circunstancias y que todos estamos pasando por diferentes desafíos. Los que conocemos el Evangelio sabemos que vinimos a este mundo para ser probados y tenemos el conocimiento de que todo eso tiene un propósito. Aceptemos, no que aceptemos vivir mal, sino que aceptemos de que hay recursos y que el Padre Celestial nos da la posibilidad y medios para ayudarnos. Pero tenemos que todos tender una mano, brindar esa mano y hablar cada vez más de estas cosas. Me encantó una pregunta que me alcanzaron aquí que dice, ¿a qué se debe el aumento de la importancia de suicidios en adolescentes? Bien, o los intentos. ¿Qué ha pasado en este COVID y en esta pandemia que les había dicho? Que nos pasó a todos, ¿sí? Teníamos nuestra vida y nuestro albedrío para decidir y nuestra libertad. Y fue de alguna forma condicionada esa libertad. Sí, hubo cosas que tuvimos que dejar de hacer con conciencia, porque eso nos ayudaba a cuidarnos y a prevenirnos de un contagio y de enfermedad física, pero nos condicionó a vivir, nos sacó de nuestra zona de confort. El cerebro es plástico y en los adolescentes mucho más plástico. Por eso es una etapa en la que deben educarse y aprender a estudiar. Yo motivo mucho que los jóvenes estudien porque captan mucho más el aprendizaje. Y tuve un testimonio como mamá de hijas que van a seminario, ahora una tengo en instituto, de que, claro, es el Señor cuando les da a los jóvenes que estudien desde muy temprana edad seminario y las escrituras, porque Él sabe que ahí es donde pueden recibir mucha más inspiración y revelación. Entonces, ¿qué pasa? Los jóvenes de hoy en día, a diferencia de los jóvenes de otra época, les hablé de determinados neurotransmisores que necesitamos para sentirnos bien. ¿Cómo se genera? Con esto, con el contacto social, con la actividad física. ¿Qué pasaba en mi época? Yo que soy media grande, ¿sí? ¿Qué salía? Salía a jugar, yo soy del interior, salía a jugar, corría, salía a la mancha, corríamos al elástico, saltábamos, pasábamos moviendo constantemente. Me tenía que levantar para correr la manijita para cambiar de canal. Siempre estaba haciendo movimientos. Entonces, los neuroquímicos del cerebro se generaban. Entonces, no significa que siempre estaba bien. Tenía mis bajones y mis cosas, pero las podía manejar con otro tipo de actividades. Conversábamos, no teníamos WhatsApp, ¿sí? ¿Qué pasa con los jóvenes hoy en día? Pasan sentados y su comunicación son las pantallas. ¿Cuándo salen?
a veces cuando tienen gimnasia o a veces cuando tienen actividad física. Por eso me encantan cuando los líderes generan actividades físicas para los jóvenes, cuando hacen campamentos, el PFJ me parece espectacular, ¿no? Entonces, porque hay que sacarlos, que tomen sol. No toman sol, un antidepresivo natural, ven el sol cada tanto. Hay países donde hay alta prevalencia de suicidios porque el sol lo ven 1 hora en todo el día. Necesitamos del sol, necesitamos del aire, necesitamos salir. Saquen a los niños y a los jóvenes a la plaza a hacer actividades, invítenlos. No van a querer porque quieren las pantallas, porque están prendidos de eso. Otra cosa es el nivel de información que reciben y que siempre están muchas veces en modo alerta, a través de TikTok, a través de Instagram. Saben más cosas que nosotros. Entonces, por eso es tan importante que hablemos con ellos para prevenir qué es lo que está pasando. Nos ha pasado como padres que viene nuestra hija a contarnos, no sabés, mamá, tal cosa o tal otra, y de dónde sacó esta información, ¿sí? De una manera, y cómo eso de alguna forma también manipula sus mentes para que piensen o se dirijan a cosas que no son nocivas. El sentarnos a conversar y tratar de plantear, hemos podido sortear algunas situaciones. ¿Sí? Entonces, ¿por qué aumento? Porque los jóvenes no toleran la frustración, no aprenden a tolerar la frustración. Por eso es importante decirles no a determinadas cosas, por eso es importante desde pequeños ponerles límites y no enseguida correr. El bebé, el niño llora, ¿qué le hacemos? Le ponemos la pantalla, que le ponemos los dibujitos, que se calme. No, tampoco les digo que lo dejen llorar, pero dejen que esperen, que aprendan a esperar. Quieren todo lo inmediato ya. O sea, yo para terminar de ver la comedia tenía que esperar al siguiente semana, ¿no? El siguiente capítulo. A veces viene mi hija y me dice, no, mamá, se terminó la temporada de la serie y ahora ¿qué voy a hacer? Yo, espera que venga. No, y busca las diferentes formas. No, esperar, no saben esperar. Entonces no desarrollan las habilidades emocionales que se necesita para enfrentar los desafíos. Entonces van a lo inmediato, que es no querer seguir sufriendo así. No quieren esperar el proceso que se necesita, el aprendizaje y lo que tengo que desarrollar para eso. Por eso los adultos los tenemos que acompañar. Espero poder otra cosa que padecen es lo que se llama la alexithymia, que es esto, no expresar las emociones, me pasa. Por eso insisto de esto del lenguaje emocional. Hay una persona que me pregunta si alguien que padece depresión puede aprovecharse de su estado para sacar provecho sobre su familia o amigos y es consciente de eso. Eso depende muchísimo del caso, ¿sí? La persona en ese momento está mal y por lo tanto la percepción de su vida y de lo que le pasa también es muy negativa, su cerebro está en modo muy negativo. Entonces puede ser que requiera, llame, que manipule, ¿sí? Pero una cosa es cuando hay que distinguir, cada caso es diferente, si hay un propósito insano o un propósito, digamos, para querer solo cosas para sí, o a veces simplemente es que no se da cuenta que lo está haciendo. Eso depende de cada circunstancia. Puede suceder, pero no es para generalizar que la persona que padece depresión está manipulando con su estado o su situación. Bien. ¿Cómo identifico si quien está a mi lado actúa de mala fe o actúa mal por motivo de alguna condición mental, incluso actuando de forma contraria a como quisiera actuar? Y eso depende de cuánto yo conozco a esa persona, de cuánto yo sé cómo es. Para eso tengo que hablar, para eso tengo que conocer, para eso tengo que observar. Y cuidemos nuestros pensamientos, nuestra mala interpretación de cada hecho. Yo puedo pensar que la hermana que está acá mirándome no le está cayendo bien lo que yo digo, no le gusta lo que yo digo, porque no sé, interpreto que su mirada o la forma que me está mirando es molesta. Entonces yo me siento mal y voy a actuar en base a eso. Esa es una interpretación, lo que se llama un pensamiento deformado. Hay muchos pensamientos deformados que tenemos, se han identificado un patrón de 15 y esa manera de pensar a veces vienen por un tema hasta cultural, viene hasta por un tema a veces social, a veces familiar.
Tenemos que cuidar que nuestra mente, por eso meditar, a ver lo que tengo que pensar, no seamos impulsivos. ¿Y cuánto conozco a esta persona? ¿Cuánto sé si realmente es de mala fe o es porque está mal o porque no se siente bien? Con los trastornos severos mentales, a veces pensamos que la persona que está haciendo lo hace por malo. ¿Cómo va a hacer determinadas cosas? Me pasó muchas veces, como le decía en mi caso personal con mi hermana, eso que está haciendo es muy cruel, pero me da hasta que entendí que eso era la enfermedad que la hacía pensar y llevar así. No era que no era inteligente, era brillante, me enseñó muchas cosas a lo largo de mi vida, pero realmente a veces su mente no podía percibir, estaba afectada la manera en cómo razonaba y entonces actuaba en eso. Y parecía que no tenía ni siquiera empatía, cuando era la persona más dulce, solidaria y bondadosa que había aquí en la tierra. ¿Cómo podemos identificar que perdón, me voy a poner los lentes, me quiero hacerla joven, pero esta letra no la veo. ¿Cómo podemos identificar que un niño de mediana edad necesita ver un profesional? O sea, ¿para qué situaciones debemos prestar atención? Y bueno, tenemos que ver sobre todo los cambios conductuales. Si bien están creciendo los niños y van cambiando, pero por eso es importante esto de enseñarles a hablar. ¿Qué te pasa? Podemos usar los dibujos, podemos usar los juegos para tratar de indagar y entender qué les pasa. Podemos enseñarle estrategias como por ejemplo el rincón de la calma, donde le hacemos un espacio donde tenga cosas que le generen calma, como un almohadoncito, música. Los himnos de la iglesia de los niños son tan dulces y tan especiales. Algo para abrazar, su mantita especial. Y entonces ahí muchas veces pueden manifestar aquellas cosas que les están pasando. Observémoslos, cambie su conducta. Muchas veces ya han logrado controlar sus esfínteres y empiezan nuevamente a tener enuresis, a orinarse en la cama. Pueden ser muchísimas causalidades, pero si nosotros conocemos, tenemos conexión con ese niño, podemos saber que algo diferente, podemos percibir, confiemos en nuestro instinto como su familia. O a veces nos pasa como líderes que nos damos cuenta que la conducta del niño está diferente. Entonces, observémosla. Tampoco maximicemos y salgamos corriendo, le está pasando algo. Simplemente estemos atentos, son advertencias. A veces en los jóvenes se aíslan, a veces pasa que cambian la conducta, lo que antes les gustaba lo dejan de hacer, o vemos que está escuchando mucho música triste. Entonces, los cambios conductuales nos hablan muchísimo, nos dicen muchísimo. Entonces, la observación para mí es el elemento fundamental. ¿Cómo identificamos que una persona, especialmente los niños, comienzan a tener problemas y ser tratados? ¿Cuáles son esas cosas que debemos identificar a tiempo? Bueno, como les decía, lo conductual, si están agresivos, autoagresivos, muchas veces ellos se pegan, ellos se lastiman, ellos hacen cosas que son nocivas. A veces pasan niños que hasta se caen mucho, se caen de la escalera y empezamos a ver, pero ¿qué está pasando? O están agresivos con otro niño, muerden, pegan, cuando en casa no es así. O por eso también es importante trabajar y tener una comunicación con los otros, personas que también están atendiendo al niño, comunicación con el maestro, comunicación con el profesor, comunicación con el maestro de primaria. O sea, que todos podamos ver si el niño es solo en un ámbito, porque a veces los niños lo que hacen es transmitir o son lo que se llaman los chivos expiatorios de una situación que está pasando en casa. Entonces el problema no es el niño es que está manifestando algo, que hay un problema en casa. Entonces poder identificar esos factores. Consulten, hoy tenemos profesionales en los jardines, profesionales en las escuelas, entonces pueden consultar, capaz que, yo estaba exagerando y no pasó nada, pero no minimicen las pequeñas cosas que ustedes le llamen la atención, ¿sí? La manera en cómo hablan, rayan mucho, rompen cosas, si empezamos a ver que está más hiperactivo, como les decía, cambios en los hábitos alimenticios, o no come, dejó de comer, o come en exceso. Entonces,
Lo conductual para mí es lo fundamental que podemos. Y cuando les enseñamos a que hablen, siéntense en hablar. ¿Cómo te fue? ¿Qué te gusta del jardín? ¿Tenés un mejor amigo? Y ahí pueden decirles, sí, pero me pega. Y ahí podemos identificar acoso o bullying que muchas veces no se animan a expresar por miedo, ¿sí? O situaciones, por supuesto, cuando a veces pasa de abuso. Siempre está el miedo a decir situaciones, pero si nosotros les hablamos de lo que es bueno y lo que no es bueno, de lo que sí está permitido y lo que no está permitido, los niños van a estar más atentos y se van a animar a decir, pero tal persona sucedió tal cosa. Entonces, la comunicación es fundamental. Demos esos espacios para hablar. ¿Qué es lo que hemos perdido? Por la demanda de actividades y esto del modo hacer. Por eso las noches de hogar son una bendición en nuestra vida. Los miembros de la iglesia tenemos una vez a la semana donde cortamos todo para hablar de cosas. A veces leemos las escrituras o a veces es hablar de algo y trabajar un principio especial. Tomen hechos. En YouTube hay videos de UNICEF sobre, por ejemplo, abuso o violencia en los niños con dibujitos. Está tan excelente, tan práctico como para que puedan explicarle a los niños que su cuerpito es especial, que hay que cuidarlo, que nadie tiene que tocarlo y darles herramientas a los niños desde muy pequeños para ellos mismos prevenirse y protegerse de diferentes situaciones, ¿sí? Estas son las preguntas más o menos que tenía. No sé si hay alguna otra pregunta que haya. Sé que hay muchos temas. Yo, con respecto a una, no sé si la pongo. No, la anterior. A ver ahí. Ahí está. Quería leerles algo. Quizás me estoy pasando un poco de tiempo, pero me parece importante porque es una manera hasta de un proyecto que puede ser familiar, puede ser algo aquí en la iglesia, y es algo que leí hace un tiempo y me parece muy importante. Resulta que fue una profesora que estaba en Nueva York y decidió rendir homenaje a todos sus alumnos del último año del secundario, diciéndoles que ellos habían cambiado su vida. Y entonces usó un método que está desarrollado, entonces hizo pasar enfrente a todos sus alumnos uno por uno. Entonces les dijo a cada uno qué era importante, qué cosa importante esa persona, ese alumno le había dado a ella, qué cosa importante le había aportado, qué cosa valiosa de él había sido para ella. Y le regaló a cada uno una cinta azul y impreso había en letras doradas, yo cuento o tú cuentas. Después la profesora, a raíz de eso, decidió hacer un proyecto y le dijo a cada alumno, le dio 3 cintitas azules, que ellos pensaran a quién regalárselos para dar un reconocimiento. Y después tenían que contar. Uno de los chicos de la clase se acercó a una persona que era ejecutivo de una empresa que él conocía y le agradeció porque lo había ayudado a elegir su carrera. Entonces le dio la cintita azul. Le entregó ese asunto y se la puso en la camisa. Y le dijo, te doy 2 cintas más para que tú puedas también regalarle a alguien. Ese mismo día este ejecutivo fue a ver a su jefe y él vio que el jefe estaba de mal humor y que no se sentía bien. Entonces el jefe, que en realidad era una persona muy buena, él decidió regalarle esta cintita y le dijo, tú cuentas. Y le dijo, te doy otra cinta para que se lo regales a alguien más. El jefe obviamente bajó su mal humor, le pareció un gesto tan lindo, ¿no? Ayudó a que su humor pasara y le encantó esto. Entonces esa noche el jefe llamó a su hijo de 14 años y lo hizo sentarse y le dijo, ¿no sabes lo que me pasó hoy? Estaba en mi oficina y uno de mis ejecutivos vino a verme para decirme que me admiraba y me entregó esta cintita azul por ser creativo. Imagínate, él cree que yo soy creativo. Entonces me pidió que yo le regalara esta cinta azul. Sé que mis días son agitados, hijo, y que a veces no hablamos mucho,
pero quiero regalártelo a ti porque para mí eres un hijo especial, te quiero mucho y te agradezco por ser mi hijo. El hijo, sorprendido, empezó a llorar y no podía parar de llorar. Todo su cuerpo se sacudía. Miró a su papá y entre lágrimas le dijo: tenía pensado suicidarme mañana, papá, porque creí que no me querías. Ahora ya no tengo por qué hacerlo. Entonces, ¿cuánto puede hacer un gesto? ¿Cuánto puede hacer una mano tendida? ¿Cuánto puede hacer decirle a alguien: tú cuentas? ¿Cómo estás? Observemos, miremos a la persona a los ojos y podamos encontrar la manera de llegar a esa persona y dar una oportunidad. Quizás no esa persona, pero esa persona multiplica y sigue y llega a quien sí lo precisa. Y así prevenimos todos estos males y estas situaciones que están afectándonos a todos, ¿sí? Ahora lo que más pasa, estamos saliendo un poco de la pandemia. Hay nueva esperanza, nueva perspectiva, estamos pudiéndonos reunir. Pero está sucediendo que otra vez nos tenemos que adaptar a algo que ya nos habíamos acostumbrado y nos sentimos todavía preocupados y nerviosos. Nos da mucha ansiedad, ya no me acuerdo cómo hablar. Y a los jóvenes les está pasando, les encanta volver a ver a sus amigos, ir al liceo, pero se encuentran raros, no saben qué hacer, están como adaptándose y a veces eso también les afecta. Tú cuentas y no importa, tú vales, todos valemos y sabemos que todos somos especiales ante el Padre Celestial. Él nos ama y nos da los recursos. Tenemos muchos recursos, como les decía, esta organización para los familiares, esta organización para trabajar el suicidio, la organización Casa Bajones que trabaja la depresión. Pero en la iglesia tenemos una biblioteca virtual maravillosa. Por favor, lean, vayan a la biblioteca donde dice salud mental, hablan sobre suicidio, sobre abuso, vayan a la página de la iglesia. Hay leonas, hay relatos, hay experiencias, hay videos. Busquen, los recursos los tenemos. Apoyémonos entre todos a poder trabajar esto. Me encanta esta cita del Elder Holland, que saben, les cuento brevemente una experiencia. Cuando me pasó que me pidieron hace algunos años hablar en un consejo de obispo con los obispos para concientizar estas situaciones con los hermanos, ¿sí? Y yo oraba mucho y trataba de ver cómo poder hacer llegar, si que los obispos pensaran que yo estaba queriendo pasar por encima de su manto, porque simplemente confiaba en su llamamiento y en el sacerdocio del cual tengo un testimonio, pero necesitaba saber cuáles eran las palabras exactas. Y llega a la conferencia y el Elder Holland habla como una vasija quebrada y da ese discurso sobre la depresión. Lloré todo ese mensaje porque realmente me di cuenta cómo el Señor está ahí en cada momento para cada uno de nosotros. Como profesional, oro también para saber cómo dirigirme a las personas, porque sin el Evangelio y sin la guía del Señor no somos nada. Entonces me encanta lo que él dice ahí. Los barcos de vela de antaño tenían periodos en los que el viento no soplaba, quedaban a la deriva. Sin embargo, el viento volverá y las velas se inflarán. Ustedes llegarán al puerto. Y tengo un testimonio de eso. Gracias por este tiempo. Perdón si ha sido un poco rápido. Sé que hay muchas cosas que pueden quedar pendientes y estoy siempre a las órdenes. Confío en el Señor. Sé que el Evangelio es verdadero y sé que Jesucristo es nuestro guía, nuestro Salvador. Es quien puede curar nuestras heridas. Confío en ello, tengo fe y tengo un testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén.